contigo, Carlos? Sora, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, me contenta. En este espacio donde nuevamente nos encontramos, Así es. la mejor disposición de aprender un poquito más como es la idea, ¿no? Oh, sí. Bien, quería inicialmente pues, indicarte que estoy abierta a cualquier inquietud respecto al ensayo que debemos entregar prontamente. Tomaremos unos minutos para conversar sobre eso al final de la valoración de este tema de hoy. Eh, Ya, el tema que nos reúne en el día de hoy lleva por título su unidad, Evolución de las Matemáticas de Bertrand Russell. Como recuerdas, en el primer encuentro tuvimos la oportunidad de discutir un poco el pensamiento de Frege, entendiendo que la evolución desde el punto de vista filosófico en las matemáticas, pues parte de ese análisis para luego continuar con Russell y sus aportes y luego venirnos a un periodo más contemporáneo. Justamente sabemos y reconocemos que en la matemática la búsqueda de la verdad y la veracidad del conocimiento pues se mantuvo y se ha mantenido siempre como una premisa. Más que premisa es una urgencia de parte de quienes hacen matemáticas. Consolidar ese edificio de conocimientos pues se hace imperativo. En ese momento, cuando Russell se inserta dentro de este contexto filosófico, vamos a apreciar en él y en su posición un cambio y una evolución. Es decir, no se mantuvo como Frege, que fue un poco más lineal, más vertical, con un solo tipo de pensamiento, sino que el pensamiento de Russell varió. Es decir, su posición filosófica transitó entre algunas, digamos, incidencias del pensamiento de Hegel y de Kant, para luego oponerse a ellos y transitar hacia lo que se denominó el logicismo. Ahora, siempre valió la pena, desde el momento en que Russell se inserta en este campo, hacer pues algunas preguntas. Esas preguntas estaban relacionadas con el valor de verdad del conocimiento y con la razón de buscar el conocimiento. Justamente se hacían algunas preguntas y esas preguntas se mantienen vigentes. Cuando hablo de la vigencia, que quiero decir que aun cuando en los actuales momentos estamos incorporando nuevos conocimientos al campo de la matemática, siempre surgen las dudas sobre el origen de este conocimiento y la necesidad de llegar a este conocimiento. Una de las primeras interrogantes que se ha planteado y que forma parte de las inquisiciones y de las dilucidaciones que se mantienen en torno a lo que es el aspecto ontológico y el aspecto epistemológico es si realmente hay un conocimiento creado por el hombre que es independiente de la experiencia y que no se encuentra ni ligado ni está gobernado por un universo exterior o sus leyes. Esa es la primera pregunta, porque recuerden que tenemos dos posicionamientos. Un posicionamiento donde ubica el conocimiento matemático como relacionado estrictamente con la realidad y otro que lo ubica como una creación más bien del espíritu del hombre, que era el proceso donde inicialmente habíamos establecido el análisis filosófico de la matemática. La segunda pregunta o la segunda interrogante que siempre se ha planteado es cómo se puede controlar o delimitar tal conocimiento. Si realmente es creado por el hombre, entonces ¿cómo se puede controlar? ¿Cuáles son los límites que le vamos a colocar? Y la tercera interrogante es, ¿qué diferencia hay entre conocimiento e imaginación? ¿Cómo diferenciar estos dos? ¿Hasta qué punto el conocimiento es una creación auténtica del hombre o depende solo de su intuición, de su imaginación? Y esto es el punto donde se da la génesis de la creación de todo conocimiento matemático. Sustentados en estas preguntas, entonces bien vale la pena ubicarnos en cuál fue el transitar de Russell en su filosofía. Inicialmente, Russell comprende que se presenta una diferenciación entre lo que es la matemática y la física. Esta última tiene un alto grado de aplicación y su conocimiento dependía directamente de lo observado. Se podía experimentar, inclusive se podía comprobar. La matemática pasó a ser, como ya lo habíamos dicho, un elemento que tenía un plano de abstracción superior y por tanto se ubicaba en un segundo nivel porque no era totalmente demostrable. Uno de los problemas fundamentales, por ejemplo,
fue el hecho de recurrir a la experimentación para comprobar ciertos conocimientos matemáticos. Y entonces Russell acepta que ese conocimiento no es tan directo. Y uno de sus primeros pensamientos alude a que la matemática no es el lenguaje directo, sencillo y espontáneo del mundo objetivo. Las cosas oponen una opacidad y resistencia a la racionalidad matemática mayor de lo esperado. Es decir, esta opacidad y esta resistencia provenía del hecho de que no todo era palpable, no todo era tangible y muchos de los conocimientos se discutían como creaciones de la mente del hombre. Entonces, en ese periodo en el que él se inserta en la discusión filosófica, pues se da una de las primeras etapas de crisis de la pérdida de la verdad. Por supuesto que la evolución del conocimiento matemático ha tenido como propósito construir un edificio conceptual y cognitivo fuerte, donde la verdad sea una realidad irrefutable. Sin embargo, diferentes posiciones han creado, digamos, controversias muy fuertes entre los filósofos y los matemáticos como tal, y entonces se crean ciertas crisis. Esas crisis aluden a lo que se denomina pérdida de la verdad. Esta pérdida no es digamos, un significado absoluto en el sentido de que ya la situación no es cierta, sino más bien esa verdad de dónde proviene, cómo la obtengo y a qué objeto debo estudiar. A eso es a lo que se refiere esta crisis. Dentro de esa crisis, entonces, surge el posicionamiento de Russell. Como ya les decía, vamos a venir ubicándonos en una línea de crecimiento y cambio de su pensamiento filosófico respecto a la generación de conocimiento matemático. En primer lugar, Russell se enfrenta a lo que es la posición de Hegel y de Kant. Él se opone a ese idealismo, a ese subjetivismo kantiano, y alude que hay que buscar otro tipo de relaciones. Y sobre todo se orienta a lo que son las implicaciones lógicas. Ahora, ¿qué importancia le da Russell a las implicaciones lógicas? Pues inicialmente él partió de cierto posicionamiento empirista para luchar contra el idealismo kantiano y entonces abre las puertas al crecimiento y desarrollo fuerte de lo que es la lógica matemática. Se apoya en ciertos conjuntos axiomáticos, le da un gran valor al aporte de Peano y luego establece que esas implicaciones lógicas van a ser el fundamento de la verdad y de la perfección dentro del trabajo matemático. Es decir, sustenta toda la matemática en la lógica. Y creo que este va a ser, digamos, el punto por el cual se reconoce su aporte, a pesar de que fue variando. El punto de mayor aporte de Russell ha sido precisamente la incursión del logicismo en la perspectiva matemática del mundo. Dos de las ideas que plantea Russell entre sus diferentes obras, que por cierto fueron diversas a lo largo de toda su trayectoria, son los siguientes. En primera instancia nos indica que la mayor parte de la ciencia ha estado unida al principio a ciertas creencias falsas que le dieron un valor ficticio. Es decir, dentro de su crítica a los posicionamientos de Kant y a los posicionamientos de Hegel, alude que hay cierto valor ficticio porque se sujeta demasiado a lo que es el aspecto subjetivo. Por supuesto que se intentaba buscar la verdad asociada al empirismo y luego se asume como búsqueda el racionalismo. Pero siempre se debilitó ese posicionamiento previo, que es al que Russell ataca inicialmente, porque se vio que la ciencia estuvo unida a ciertos valores filosóficos que no eran creíbles del todo, como por ejemplo el hecho de que el ser supremo y el espíritu eran los que creaban el conocimiento matemático, y él se opone a esa posición. Otra idea que mantiene Russell dentro de su pensamiento es que, como crítica, se suponía que la matemática previa tenía un nivel superior a los sentidos, es decir, la percepción no era lo importante. La percepción es lo que se captaba dentro del empirismo, no era lo básico, sino era la creación del hombre. Ese carácter subjetivo e idealista lo ataca Russell.
Eh, Hay una triada entre lo que es el sentido, la intuición y la observación que él ataca, porque inclusive determina que hay elementos superiores que van a establecer la validez del conocimiento, como por ejemplo la lógica. Partiendo de esto, entonces Russell introduce su logicismo, ese movimiento filosófico que es una de las corrientes más fuertes que se dan dentro del desarrollo de la matemática, pues parte de una preocupación constante por descubrir cuánto puede decirse que conocemos y con qué grado de certeza o de duda. Sin embargo, Russell, en una de sus obras, denominada Principia Matemática, allí establece que es difícil saber cuánto sabemos y algunas veces ni siquiera tenemos certeza de lo que sabemos. Ahora imagínense, si él está luchando contra el idealismo y expone que es difícil saber lo que sabemos, hasta dónde conocemos y hasta qué punto eso que conocemos es válido, pues entonces se crea una nueva crisis de verdad. Revoluciona su pensamiento, pero por supuesto que también introduce una nueva crisis, porque dentro de este cambio y dentro de esta perspectiva todavía estaba la lucha entre los que apoyaban a Kant, apoyaban a Hegel y los que trataban de adosarse a esta nueva línea de pensamiento. Dentro de su perspectiva, entonces, introduce a la lógica. La lógica proposicional para él es la que determina el crecimiento de la matemática. Todo lo explicable en el mundo a partir de la lógica, entonces era lo que tenía sentido y tenía veracidad. La certeza, entonces, desde el punto de vista matemático, se va a sustentar en el logicismo y él desarrolla buena parte de su trabajo matemático fundamentado en la lógica. Por eso establece que la lógica es la base y raíz de la matemática. Adiciona un nuevo pensamiento donde nos indica que la lógica es la niñez de la matemática, pero la matemática es la madurez de la lógica. Reconoce el peso del cuerpo axiomático, reconoce que el rigor del conocimiento y el establecimiento de la veracidad se da en función de las proposiciones lógicas y sobre eso se sustenta su trabajo. Me gustaría detenerme un momento en este punto para recoger su opinión respecto a esta relación que establece Russell entre lógica y matemática. No sé si ustedes tuvieron una oportunidad de leer algo del material relacionado con esta unidad, pero sí me gustaría pues escuchar su opinión respecto a cómo le parece hasta este momento el nivel de cambio del pensamiento establecido por Russell para oponerse a Kant y llegar a establecer el logicismo. Entonces les escucho brevemente para poder continuar. Bueno, a mí me parece interesante sobre todo la forma como en la que él en el camino va modelando pues su onda de pensamiento, ¿ya? Si bien es cierto, al principio el logicismo comienza a manifestarse de manera muy disimulada, ¿ya? Pero él deja claro de que no puede prosperar el hecho de que basemos el avance de la matemática, número uno, en las percepciones y número dos, en el tema divino, ¿ok? Es decir, en el fondo le dio a la ciencia ese nivel de objetividad de origen. Es decir, la base de la matemática no puede ser, o sea, si queremos que la matemática sea algo conciso, preciso, su background, su base, vamos a decir, su génesis no puede radicar en algo que no es objetivo. Entonces, esa parte me parece súper interesante, pues como él de algún modo, pues la va modelando hasta lo que conocemos, pues como logicismo. Esa es la visión que tengo. Sí. Exactamente, gracias por tu aporte. En efecto, oponerse al origen divino y al origen sustancial del conocimiento por parte del espíritu del hombre fue un paso bastante decisivo. Sin embargo, más allá de eso, fue ubicar la lógica como el centro de generación del conocimiento. Procuró que la lógica ocupara un espacio de mediación entre el anhelado empirismo y ese racionalismo que se pretendía imponer. Entonces, a partir de allí podríamos considerar que está el aporte más fuerte. Bien, escucho alguna otra opinión de nuestros compañeros.
Buenos días, Ismael Yepes, le saluda, compañeros. Profe, a mí en lo personal me parece que los pensamientos de Russell, que si bien es cierto estaban influenciados por Frege, son una revolución para la época, ¿no? Porque imagínense oponerse a una corriente de pensamiento ya sustentada, basada en el psicologismo, en la intuición, en el empirismo, que era propia de Kant y Hegel, y proponer ahora que la lógica es el motor de la matemática y viceversa, y que esta a su vez la fuente de verdad, debió ser fue una revolución, creo yo, en la época, y también pudo haber causado mucha controversia, ¿no? Entonces, adicional a los pensamientos que Russell propone, verdaderamente y revolucionarios hasta nuestra época, hasta el conocimiento actual, fue verdaderamente, creo yo, un fruto de debate, ¿no? Eso le podría decir. Correcto. Esa evolución del pensamiento de Russell lo inserta dentro de un mundo de controversias increíbles. Personas que luchaban porque el pensamiento de Hegel y de Freud se mantuvieran presentes y vigentes, y personas que intentaban darle cierta credibilidad a su posición logicista. Por supuesto que él se da cuenta de que hay un punto intermedio que debe ubicar, así como Freud ubicaba el tercer excluso como una posibilidad de confirmar la verdad. En el caso de Russell, fue evolucionando su pensamiento y a pesar de que incursiona generando controversia, luego se ubica en una posición que retoma un poco lo platónico, lo empirista. Él se va moviendo hasta que por fin pasa a una etapa final donde es influenciado por otras corrientes, como la corriente del simbolismo, y es cuando la parte de su logicismo cambia estructuralmente. No sé si Marisela tenga algo que agregar o podemos continuar. No, solo que es interesante, claro, Russell, su filosofía también, cabe recalcar, en la época está en una guerra mundial, ¿no? Y por eso todo su pensamiento en tema de la lógica, buscar logicismo en las cosas, eso quería aportar. Exactamente, como lo habíamos inicialmente conversado en el encuentro pasado, la incursión del pensamiento filosófico pues se encuentra afectada por la postura del filósofo del momento y en este caso por el aspecto contextual. Entonces ambos aspectos pues tienen una incidencia en la evolución del pensamiento de Russell. Realmente su origen, su génesis, se da en un enfrentamiento directo a lo que es el idealismo subjetivo. Es decir, él se opone directamente a los pensamientos de dos representantes del idealismo subjetivo, como lo son Hegel y Kant. Inicialmente, Russell descartaba la aplicación de las geometrías no euclidias en la experiencia. Ese fue su punto clave en la lucha contra el pensamiento kantiano. Se opone directamente a la posición de Hegel y a la posición de Kant. Y en esa lucha contra el idealismo, pues trata de aminorar el valor del subjetivismo kantiano. Entonces, a partir de allí se da la génesis de su pensamiento. Establece que si bien hay un conocimiento que proviene directamente de la experiencia, también hay un valor muy claro de los conocimientos a priori. Y ese va a ser un punto donde se fusionan dos perspectivas que él tiene que afinar con mayor cuidado. En cuanto a la crítica a Kant propiamente dicha, estuvo dirigida directamente contra la intuición kantiana, a ese subjetivismo que Kant le había dado tanto valor. Entonces, contra él va inicialmente esa crítica. Aduce en su posición que la matemática como ciencia, como campo del saber, es deductiva y por eso abre entonces el camino hacia la lógica. Establece que no se verifica empíricamente, o al menos no necesariamente se debe verificar empíricamente, ni tampoco a través de los sentidos. Se le da cierto valor a la intuición a partir de los conocimientos a priori.
Pero también él reconoce el valor de otros elementos, como por ejemplo los que se denominan universales. Recuerden que en el encuentro pasado hablábamos de ciertos elementos que no se podían definir, que eran indeterminados, como por ejemplo punto o infinito. Este universal tiene cierta similitud con aquellos aspectos. Es decir, los universales pasaban a ser el sustento del conocimiento a priori y no necesariamente tenía que ser verificable empíricamente. Y todo esto lo coloca en su texto, el principio de matemática, que digamos que fue el que marcó la pauta de ese rompimiento y de ese ataque con la posición kantiana. Cuando empieza ese camino hacia la lógica, pues él tiene un propósito definido. El propósito fundamental era la búsqueda de un punto intermedio que permitiera, digamos, equilibrar la posición intuicionista y la posición empirista, dándole entonces el peso apropiado a dos elementos o a dos corrientes. Una, que consideraba que todo conocimiento, matemático o no, por ejemplo, los provenientes de la ciencia física, debían ser observados y verificados en la realidad. Y la otra posición en la que se le daba amplia cabida a la intuición, a la imaginación y a la creación del hombre. Entonces, buscó un camino intermedio, un camino que permitiera equilibrar lo subjetivo y lo objetivo material. Este camino lo condujo entonces a establecer la necesidad de la lógica proposicional como camino para explicar la realidad. Pero entonces se vio ante el requerimiento de dotar de realidad a los conceptos y a las categorías. Él introduce cierta definición de concepto, cierta definición de clase, y allí lo atacan muchos quienes se oponían a su pensamiento, porque decían que no había una claridad en la definición de conceptos y en la definición de clase como conjunto mayoritario. Entonces, él introduce el concepto de universal y de particular como para aclarar este tipo de diferencias conceptuales. En realidad, su propósito mayor en esta búsqueda de intermediación entre lo subjetivo y lo objetivo fue construir un edificio de verdades que tuviesen un asiento fuerte, que estuviesen asentadas sobre unas verdades irrefutables, que no solamente fuesen, digamos, verificables desde el punto de vista empírico, sino que fuesen aprobadas desde el punto de vista de la lógica. Y ese es el camino que él empieza a transitar para establecer su logicismo. Su posicionamiento tiene un acercamiento inicial al empirismo, le da el valor al empirismo, y por eso es que hablamos de la presencia de un cierto enfoque platonístico o presencia del platonismo en el pensamiento de Russell. Por ejemplo, acepta que en la percepción adquirimos conocimiento directo de los objetos de percepción, pero en el pensamiento de los objetos de carácter lógico más abstracto es donde encontramos el otro conocimiento. Lo que se puede percibir se debe captar entonces a través de los sentidos. Lo que no se puede percibir será entonces captado y será aprehensible a partir del pensamiento. Y es allí donde fusiona entonces estas dos posiciones y le da a la matemática ese valor equilibrado entre lo subjetivo y lo objetivo. Entonces, le reconoce el valor al platonismo, pero le adosa, le agrega el valor al pensamiento sobre los objetos en la búsqueda de conocimiento, descartando la divinidad, en todo caso, que era lo importante. Allí entonces es cuando surge, digamos, el valor de los universales. Los universales pasan a ser los elementos que se oponen a los particulares. Por ejemplo, cuando hablamos de un universal, hablamos de un referente. Si queremos hablar del número 4, un universal estaría vinculado con la implicación referencial de ese número 4. Los casos particulares serían los casos en los cuales yo puedo constatar la presencia del 4 como número. 4 elementos, 4 sujetos, 4 objetos. Entonces, el conocimiento de las verdades, desde la perspectiva de Russell, implica el conocimiento directo de universales, de referentes generales. Esos universales son unas entidades que no se encuentran en el espacio ni tampoco en el tiempo. No son materiales ni tampoco son mentales, es decir, no son exactamente creaciones
del hombre a partir de su intuición, sino que se reconoce su presencia aun cuando no existe un 4 material, un 6 material. Existe, pero no está ni en el espacio ni en el tiempo. Lo que pasa es que subyace, está representado. Ese es el posicionamiento entonces que nos introduce Russell respecto al universal. Y por supuesto que en esta posición, pues el universal se conecta directamente a la posibilidad de generar conocimiento. Si yo tengo un referente de lo que es el 6, puedo hacer operaciones matemáticas en función del número 6, sin que realmente se esté presentando ni en el espacio, ni en el tiempo, ni sea material. Entonces, ese es, digamos, el punto que conviene aclarar respecto a la presencia del universal en el pensamiento de Russell. También, como tenía una influencia platónica, pues el referente al mundo es un aspecto esencial. Reconoce que buena parte del conocimiento matemático está referido al mundo. Reconoce que muchos de estos conocimientos se pueden contrastar en la realidad y evidencia parte de esa realidad. Inclusive dice que el mismo principio de contradicción se encuentra en la realidad, porque cuando nosotros introducimos el principio de contradicción es porque nos encontramos con un ejemplo dentro de la misma realidad que se opone a lo que estábamos pensando inicialmente. No necesariamente esa contradicción se encuentra solamente en el pensamiento. Esto es parte de lo que se introduce en el cuerpo axiomático que va a darle después fuerza a su corpus logístico. Es decir, la contradicción puede partir inclusive de la misma realidad. Luego entonces hay otro aspecto muy importante, es la separación entre verdad y conocimiento de las cosas. Este punto lo toca en otro de los temas denominado el problema de la filosofía. Esta como una obra emblemática de Russell, pues aborda lo que es esta separación. La verdad para él como elemento irrefutable es el sustento de la matemática, por supuesto. Pero el conocimiento de las cosas va a tener, a su modo de ver, dos vertientes. Una vertiente que pudiera venir de los sentidos y de la percepción y otra vertiente que puede venir del conocimiento a priori y del manejo de los universales. Entonces, este conocimiento va a tener esta doble vertiente, mientras que la verdad es única y absoluta. No entiendo por qué está apareciendo este aviso, pero ya vamos a confirmarlo. El otro elemento importante que aporta Russell es que los espíritus no crean la verdad ni la falsedad. Aquí se opone totalmente al origen divino del conocimiento. Agrega que la correspondencia con un hecho constituye la naturaleza de la verdad. Es decir, se aleja de lo divino y se acerca al platonismo, se acerca a la condición empírica, estableciendo que hay una correspondencia con los hechos y con la naturaleza para darle certeza al conocimiento y garantizar su valor de verdad. Ahora, en este camino hacia el crecimiento de la lógica, que fue su principal aporte, hay una influencia definitiva de otro pensamiento de la época, que era el pensamiento que se vinculaba con el orden de lo lingüístico, con la presencia de los símbolos y con la lógica establecida por Wettingen, quien desde la lingüística establecía la necesidad de hacer un adecuado manejo de los símbolos y le daba el valor a los símbolos y al lenguaje como el origen y el mediador del conocimiento. Entonces, en esa búsqueda de una lógica más sustentada, le da realmente un amplio valor a la lingüística y afirma que la lógica resulta ser mucho más lingüística de lo que se creía. Esto lo aporta en uno de sus textos donde analiza su evolución del pensamiento. Es decir, él no solamente escribió para en cada momento de su vida establecer un aporte, sino que finalmente analizó la evolución de su pensamiento en uno de los textos e indicó eso. La lógica finalmente resulta ser más lingüística de lo que él mismo creía. Y aquí es cuando reconoce el valor de la corriente de Wettingen
y le da otra forma de ver al conocimiento a partir del simbolismo matemático. Agrega en ese mismo texto: ya no pienso que las leyes de la lógica sean leyes de las cosas, por el contrario, las considero ahora como puramente lingüísticas. Entonces, hay un cambio de pensamiento bastante fuerte. Esto fue un salto cualitativo, donde inicialmente se oponía al subjetivismo, le daba valor al empirismo, luego introduce un racionalismo para darle pie al logicismo, que fue su aporte, y finalmente ese logicismo se ve impregnado de visos lingüísticos, y entonces es cuando reconoce el valor absoluto de la lengua y de los símbolos dentro de lo que es el aporte de su filosofía. Por supuesto que aquí tenemos la posibilidad de considerar un cambio, ¿sí? Una ampliación del pensamiento. Tenemos la posibilidad de reconocer que ya la lógica se abre hacia otras alternativas, y también en ese posicionamiento los ataques hacia él son mayores, porque no entendían cómo una misma persona podía ir cambiando tan drásticamente de posición. Y su posicionamiento logístico pasó a ser tan abusivo en algunos aspectos del conocimiento que algunos matemáticos de la época lo atacaron para determinar serias debilidades de su posición y entonces abrirse hacia otras corrientes de pensamiento, fundamentalmente abrirse hacia el intuicionismo. Entonces, en función de eso, surge, digamos, un ataque directo hacia su posición, y la nueva corriente, el intuicionismo, comienza a generar ganancias de terreno. Entre esos, Kronecker, por ejemplo, Poincaré, quienes establecen que en la matemática, si bien hay cosas que se encuentran dentro del marco de lo real, hay una buena parte de conocimiento que se encuentra absolutamente en el campo de la intuición, que no necesariamente pasan a ser explicados por el formalismo de la lógica, y que sin ser de creación divina, sí son generados por el pensamiento y la creación humana. Entonces, hacia allí es hacia donde va la siguiente corriente, que se opone totalmente a lo que establece este camino sintáctico que nos hace reconocer Russell dentro de su filosofía. ¿Reconocieron ustedes en algún momento de la lectura esa influencia de la lingüística, del logicismo influenciado por el simbolismo? ¿Ubicaron dentro de las lecturas algo al respecto? Con respecto a las lecturas previas a Russell que está en el aula, Frege también ya hace su distinción meramente con los problemas del lenguaje como tal, y que la lógica es una salvedad a los problemas identificados con el lenguaje para generar el conocimiento más allá de una aplicación de reglas gramaticales y ortográficas. Entonces, de pronto ahí también ya hay una influencia Sí, en efecto, paralelo a su aporte del logicismo, Weissengen estaba haciendo su recorrido en lo que era el campo de la sintáctica y el campo de la lingüística, de manera que pudieron, digamos, crecer paralelamente, y luego Russell toma los aportes importantes de ese otro sendero para nutrir su posicionamiento. No fue que se adosó del todo a la otra corriente, sino que tomó lo que consideró interesante, lo que consideró apropiado, y lo insertó dentro de su filosofía, y entonces le dio una mayor fuerza a su posicionamiento lógico, porque claro, establecían que el conocimiento matemático se fundamentaba en la lógica, y la lógica era una representación o expresión del carácter deductivo de la matemática, del carácter necesario que tenía de ser expresado a partir de un cuerpo axiomático y de principios. De hecho, establecía ciertos principios lógicos a partir de los cuales decía que se podía generar todo conocimiento matemático, porque podía ser demostrable a partir de esos principios. Pero luego entonces le insertó ese otro carácter importante, que fue el vinculado
con la rigurosidad del lenguaje. Entonces allí se nutre realmente. De esta manera vamos a ver cómo este camino que sigue en el logicismo y que le permitió evolucionar, lo lleva desde el platonismo y el idealismo subjetivo de Kant hacia una búsqueda de verdad que busca una intermediación entre lo que es el conocimiento empírico y el conocimiento intuitivo de proposiciones a priori. Luego entonces con la adición de los elementos sintácticos, pues lo que busca, lo que procura en todo este camino es colocar un sustento al edificio de verdades matemáticas que fuese un poquito más fuerte. Por supuesto, se reconocen los aportes, se reconoce la profundidad de su pensamiento, pero tuvo algunos detractores que hicieron que su posición fuese dejada de lado eh, con ciertos ataques teóricos, porque incurrió en ciertos abusos de búsqueda de posiciones logísticas en la realidad y en la matemática, y entonces fue cuando abrió paso a otra perspectiva, que es la que posteriormente analizaremos, que es la que tiene que ver con el intuición. Bien, aprovecho este momento, habiendo reconocido cuál fue el camino que consideró Russell dentro de su posición, para hacer el contraste directo entre cómo fue la línea de evolución de su pensamiento. Como tal, se plasma en esta línea de pensamiento la fusión que tuvo entre lo que fue el misticismo pitagórico, que venía incursionando en sus momentos iniciales, y el platonismo. Sobre todo porque desde el platonismo, que era lo que se manejaba al momento de él incursionar en el pensamiento filosófico matemático, desde ese enfoque se procuraba describir la realidad, pero esa realidad era independiente del sujeto. Entonces, él toma ciertos elementos del platonismo y del misticismo pitagórico, pero busca la intermediación de la lógica en esa línea de transitar del pensamiento filosófico. Pues se trata de equilibrar esa posición entre el misticismo pitagórico y el platonismo. Entonces introduce, ¿sí? Ah, perfecto. Introduce entonces su lógica como una forma de encontrar el conocimiento de forma autoevidente. Autoevidente a partir de las proposiciones y autoevidente a partir del cuerpo axiomático y de los principios que él introduce. Pero la búsqueda en todo caso tenía que conducirle a la certeza absoluta de que el conocimiento era una verdad y representaba por una parte la realidad, pero por otra parte la creación. Él abre las puertas a esa posibilidad de que el conocimiento es una creación del hombre. En todo caso, después de ese transitar y donde el logicismo toma una mayor fuerza, cambia, como lo habíamos dicho, su posicionamiento de una forma cualitativa absoluta, y entonces dice que el conocimiento definitivamente no puede ser totalmente empírico y que entonces pasa a ser meramente verbal. Este cambio, a mi modo de ver, constituyó un elemento que trajo debilidad a su posición y debilidad a su enfoque, porque cambiar de un logicismo absoluto a creer que ya la matemática no se podía representar empíricamente y que solo correspondía a una representación meramente verbal, eso, a mi modo de ver, debilitó su enfoque, y entonces esto fue lo que abrió la posibilidad de mayores ataques y de cambio de perspectiva. Entonces, bueno, esto resume de alguna manera esta evolución del pensamiento de Russell, y de una forma general, pues establece su evolución y su cambio, reconociendo que si bien son valiosísimos sus aportes, pues también tenemos allí unas contraposiciones fuertes que lo enfrenta a Kant, pero que también lo debilita ante otros más adelante como Poincaré o como Kronecker en un momento posterior. Entonces, bueno, no sé qué pudieran ustedes agregar, cómo les ha parecido esta forma como
Russell plasmó su pensamiento y como plasmó su evolución respecto al carácter ontológico de la matemática, cuáles eran los objetos que debían estudiarse y cuál era el origen de esos objetos matemáticos. ¿Cómo ven ustedes esa creación del pensamiento de Russell y qué críticas pudiéramos adicionar a estos planteamientos que ya hemos realizado? Entonces me abro a sus comentarios. Ya les indiqué que a mi modo de ver, el hecho de considerarlo ya como una creación verbal, estrictamente, eso lo debilitó. El punto más fuerte, a mi modo de ver, fue la intermediación de la lógica en la búsqueda de esa racionalidad, ¿sí? Esa búsqueda simbiótica entre el conocimiento expresado y empírico y el conocimiento creado, pero a partir de la fusión de proposiciones lógicas que garantizasen la veracidad y la certeza. Para mí eso fue lo más fuerte y la mayor debilidad fue incursionar y sumergirse totalmente en el proceso lingüístico como única explicación del conocimiento matemático. Entonces, no sé si ustedes se encuentren, digamos, acordes y converjan con mi posicionamiento o quieran agregarle algo en este sentido. En ese sentido, profe, yo no había captado esa última parte cuando estuve revisando el material. Eh, eh, Evidentemente hay que hacer un análisis crítico de todo lo que estamos, digamos, en lo que estamos avanzando. Yo había, de hecho, había hecho algunas anotaciones, sobre todo la parte inicial del aporte de Russell. Claro, tenía que ver con el tema de la lógica, los fundamentos de la lógica, y él establece en primera instancia esa base que al principio fue muy sólida para el tema del aporte de la lógica o el requerimiento en las matemáticas del concepto de la lógica. Crea todas estas reglas formales y entonces incluso después más adelante leí algo sobre el tema este de la teoría de tipos, ¿ok? Eh, Básicamente él trata de generar como una suerte de clasificación, pues o de niveles o tipos para poder analizar las paradojas matemáticas, las contradicciones que pueden surgir en un análisis específico de un fenómeno de esta naturaleza. Eh, Se llega precisamente al tema del atomismo lógico, ¿ok? De hecho, él llamaba a esas entidades fundamentales así, ¿no? Átomos lógicos, ¿ok? Eh, y básicamente lo que trataba él digamos, o sea, la creación de la herramienta se centraba en establecer elementos irreducibles y que todo converja en el concepto de la lógica, eh, y que a partir de allí eran como los bloques de construcción de cualquier estructura más compleja, ¿no? Pero no había hecho ese análisis de lo que tiene que ver de las consecuencias del cambio vamos a decir, de su óptica al tema estrictamente lingüístico, por lo cual me parece súper interesante, ¿no? Eh, cómo esa evolución, en primer lugar, estaba en la cúspide y lo lleva a un punto allí donde prácticamente el mismo se hace un autogol con eso, ¿no? Entonces, bueno, la óptica que tengo de esto. Sí, muy interesante tu aporte. Puedo agregar lo siguiente. Fíjate que en ese momento, si bien la lingüística debilita ese posicionamiento, posteriormente la lingüística se adosa y se adhiere a lo que es el análisis didáctico de la matemática. Es decir, el análisis de la enseñanza de la matemática se nutre mucho de la lingüística, de la forma apropiada del manejo de proposiciones y de conceptos. Por eso en la actualidad, uno de los enfoques más utilizados en cuanto al análisis didáctico es precisamente el enfoque ontosemiótico, creado por Godino en el año 2007 y mejorado por Pino Fan y Font en el año 2014 para crear el enfoque de conocimiento didáctico matemático. El primero, el enfoque ontosemiótico, procura tener una visión general de lo que es el proceso didáctico,
vinculado con cualquier conocimiento matemático a partir de ciertos objetos principales, como por ejemplo el objeto propiamente dicho que se quiere conocer, las proposiciones, el lenguaje, los conceptos y la argumentación. Mientras que el conocimiento didáctico matemático es un enfoque que se ubica no en el plano del aprendizaje, sino en el plano de la enseñanza. Y entonces trata de visualizar cuál es el carácter idóneo didáctico que maneja el docente respecto a ciertos elementos. Por ejemplo, las formalidades, el carácter epistémico, cómo lleva esa configuración epistémica de su clase, cómo llevan la faceta interaccional, cómo la argumentación y la relación con el otro a través de un trabajo cooperativo y colaborativo le lleva a aprender a partir de una interacción social. Entonces, hay también una revisión de lo que es la dimensión o la faceta mediacional, que son los recursos, y ubica allí en un plano muy importante el aspecto lingüístico. En ese conocimiento didáctico matemático se le da un gran peso al aspecto lingüístico, al manejo de los símbolos. Allí, por ejemplo, cuando se trabaja desde el enfoque ontosemiótico, tenemos un buen valor y una nueva resignificación de lo que es el aprendizaje a partir de dos concepciones particulares: lo que es el significado personal y lo que es el significado institucional. El significado personal, que es lo que toma el sujeto que aprende, lo que expresa lingüísticamente, simbólicamente y algebraicamente. Y el significado institucional, que es el pretendido, el que se aspira que logre a partir de unos criterios formales del currículum establecido. O sea, en ese contraste hay diferentes formas de apreciarlo. Lo expresa verbalmente de un modo apropiado, pero no tiene la correspondencia con la lógica simbólica. ¿Acaso los símbolos son bien ubicados, pero no reconoce su verdadero valor dentro de la expresión, inecuación o ecuación que está escribiendo? Entonces, todo ese análisis proviene de los aportes de Wettstein y de los aportes de la lingüística en la salida del campo filosófico de Russell. Es decir, de allí viene un origen muy importante de lo que es el análisis didáctico contemporáneo. Entonces, a pesar de que fue un elemento que lo debilitó, también se reconoce el gran valor en cuanto al aspecto de análisis didáctico en el aspecto contemporáneo. Bien, escucho a los otros compañeros, entonces a ver qué otro aporte tenemos. Bueno, a mí me pareció bastante, bueno, la posición que se mantiene creo que también la comparto con respecto a los aportes de Russell. Y efectivamente a mí me llamó mucho la atención que uno de ellos principalmente es que dotó a la realidad de conceptos y categorías para construir un edificio de verdades. Entonces, obviamente, bajo algunos sistemas formales del conocimiento, este es el que aún se mantiene. Si usted o alguien de nosotros de pronto quiere hacer algún momento su marco teórico, cualquier consulta, de hecho, cualquier cuerpo teórico debe someterse, o lo más viable de pronto es someterse a este sistema de verdad basado en este edificio de conceptos y categorías. Para mí eso fue sensacional. De antemano siempre se ha trabajado con esos modelos de construcción de teoría, pero es impresionante saber que de aquí de esta persona lo proviene, ¿no? Y también otra situación también es la proposición o proponer que el conocimiento de las verdades implica básicamente el conocimiento de los universales. Si bien es cierto, hoy por hoy sabemos que hay verdades absolutas, la verdad es una sola, también es interesante saber que este autor es el que propuso, ¿no? O construyó por lo menos esas preposiciones que se mantienen hasta hoy. Otra cosa que también es muy importante, lo que usted precisamente mencionaba, que llega a un equilibrio, a un acuerdo, ¿no? Si bien es cierto, en las lecturas proporcionadas se nota que hay un desentendimiento o una contraposición entre lo que es la lógica, el logicismo, el intuicionismo, el empirismo, las posiciones platónicas, etcétera. Esta persona pues lo ve, Russell efectivamente dice, no debe ser necesariamente así,
y por algunas razones y fundamentos muy bien sustentados propone que sea un equilibrio, ¿no? Entre el conocimiento a priori como primer elemento de acceso al conocimiento, el intuicionismo, el psicologismo como tal, y también a seguir al siguiente nivel, que son los pensamientos, y llegar a describir ya el conocimiento como tal, ¿no? Entonces, es como una especie de mediador, ¿no? Se podría llamar así, que si bien es cierto, no tuvo ningún reparo en cambiar de perspectiva, siempre y cuando sea en son de la búsqueda de la verdad, y eso es de valorar, ¿no? Es decir, no fue un autor que murió en su ley a ciegas, sino que con el pasar del tiempo fue evolucionando para poder llegar a acordar lo que es, o por lo menos tratar de equilibrar entre las nociones del momento en son de la verdad y la razón. Sí, muy importante esa reflexión que acabas de realizar. Se debe reconocer esa posición y esa postura de Russell respecto a su autoevaluación, reconociendo los cambios paradigmáticos, los cambios filosóficos y reconociendo cómo en su transitar en búsqueda de la certeza y de un sustento claro para la verdad matemática, él transitó todos estos peldaños. Entonces, si bien algunos lo criticaban por esas fluctuaciones, es altamente notable y se debe reconocer esa posición de autoanálisis de su posicionamiento filosófico y manteniendo pues la vigencia de muchos de sus aportes aún en los tiempos presentes. No sé si Marisela quiera agregar algo. No estoy de acuerdo con su posición, igualmente, en el sentido de que Russell, perdón, comienza este proceso de reinterpretación, ¿no? De la epistemología y de la ontología de la naturaleza matemática. Si bien es cierto, tiene su influencia en Frege, pero también critica ciertos postulados que plantea Frege. Entonces es interesante en función a esta búsqueda de la verdad, como Russell realiza análisis críticos y sin miedo al cambio y sin miedo a la reinterpretación de los postulados. Eso. Sí, la clave en tu aporte está en esa reinterpretación y resignificación que él mismo, como autor, le da a todos esos aportes y a todas esas evidencias que hicieron crecer el conocimiento matemático. Entonces, se parte de sus aportes individuales que evolucionan para reconocer entonces el papel que tuvo dentro de esta estructura paradigmática de la matemática que aún se sigue discutiendo. Porque al logicismo naturalmente se le da un gran valor y la lógica como parte de la matemática se inserta como una raíz, como él mismo lo había dicho, lo había expresado en su momento, y establece el carácter deductivo de la matemática como una expresión de la verdad, como una expresión de la certeza. Yo creo que allí está un peldaño fundamental de esa edificación del conocimiento que estableció nuestro autor. Entonces, bueno, ya habiendo visto esta evolución, ya nos queda el camino siguiente, que es visualizar los aportes del formalismo y el intuicionismo ya dentro de nuestro tercer encuentro. Entonces, fíjense cómo se ha ido evolucionando en esta visión filosófica muy sencilla, sin mayor complejidad. Como yo les explicaba, muchas veces se nos hace un poco denso el camino, un poco oscuro ese sendero de acercarnos al posicionamiento filosófico cuando estamos acostumbrados al carácter operatorio del campo de la matemática. Pero viéndolo desde esta perspectiva, analizando los cambios de posición, pues reconocemos que la esencia ha estado en reconocer el origen. Algunos establecen el origen estrictamente en el empirismo, otros establecen el origen en la divinidad, puntos intermedios que intentan mediar entre lo objetivo y lo subjetivo y le abren paso al intuicionismo y a la imaginación. Y entonces así reconocemos cómo en cada época el posicionamiento paradigmático general ha determinado el cambio también en la evolución del pensamiento de los filósofos matemáticos. Entonces ya nos abrimos pues a estas otras dos corrientes que tendremos la oportunidad de revisar
en nuestro próximo encuentro. Entonces, en este próximo encuentro tendremos, digamos, una amplitud para discutir algunos aspectos. Les voy a indicar por mensajería interna los puntos claves que me gustaría analizar ese día. Tal vez indique 2 o 3 preguntas de análisis como para marcar la pauta y el camino de discusión al respecto. También el foro va a estar abierto, Dios mediante, a partir de las 6 de la tarde del día de hoy, para que ustedes incorporen sus ideas, no con una profundidad teórica absoluta, no es eso lo que yo deseo. Lo que necesito es un planteamiento sincero respecto a cómo vemos la lógica y el crecimiento del logicismo en este autor y cómo apreciamos sus aportes. Qué convergencias o divergencias vemos con respecto a sus antecesores y bueno, de una manera sencilla, pues plantear nuestro posicionamiento al respecto. Si no tenemos ninguna pregunta o si no tenemos ninguna otra duda, pues entonces podríamos dar por terminado nuestro encuentro de hoy.